Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de LDC, Los de Casa, con sus hermanos de confianza. Estamos aquí ya listos para un episodio más, un capítulo nuevo. Espero que hoy podamos aprender más acerca de la cultura, las amistades, de cómo también nosotros individualmente podemos defender, ¿no? Nuestros valores y nuestros principios, si es tan difícil o no, con un ejemplo bíblico. Yo soy Rodrigo García, muy feliz de estar con ustedes y como siempre todos los lunes me acompañan mis dos hermanos en Cristo, en sangre también. Así que le damos la bienvenida a Marlon, el mayor, el que es casi el patriarca de nosotros. ¿Cómo estás, Marlon? Feliz noche. ¿Qué tal, mis hermanos y a todos los que nos están viendo? Gracias por sintonizarnos y no se pierdan los episodios anteriores. Este viene siendo como bueno, ahí están los números para que ustedes los vayan viendo, pero el 15, ya hay más de una docena. Es el 15. Sí, buenísimo. Qué rápido. Entonces les hace falta ver 14, así que no se pierdan esos episodios. Y qué bueno que nos acompañan esta noche. Gracias por acompañarnos también. Y a mis hermanos Lester, Josué, qué bueno verlos. Eso, Lester también, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo va esa sabiduría para hoy? Gracias, pues sí, la verdad es de que bastante animado de poder estar en el episodio 15 de Los de Casa, ¿verdad? Entonces, gracias por siempre estar escuchándonos a todos y esperemos que seamos de bendición como lo hemos venido trabajando, ¿verdad? Y planeando y esperando que ustedes también puedan edificarse con esto, ¿verdad? Y para ti, no olvides dejar tu comentario de qué te está pareciendo el episodio. Como ya decía Marlon también, mira los episodios anteriores porque eso te puede ayudar mucho. Hablamos de diferentes cosas que están sucediendo y deja tus comentarios, compartirlo con tus amigos, con tu iglesia, porque creo que todos necesitamos siempre el pensamiento crítico de un cristiano y pues algo se puede ir formando, ¿no? Pero hoy traemos un episodio buenísimo donde vamos a platicar acerca de la historia de Daniel, de cómo Daniel y sus amigos llegan a un lugar nuevo, una cultura diferente, pero con tradiciones, con formas que no le agradan a Dios. Y eso para Daniel y sus amigos fue un reto bien difícil, bien complicado, pero aún así ellos permanecieron fieles a sus valores cristianos, fieles a Dios. Y obviamente para leer detalles de la historia, el libro de Daniel es muy bonito, es muy entretenido y yo sé que va a ser muy fácil de leer para ti, así que te animamos a hacerlo. Pero a mis hermanos, ya comenzando con esa conversación y de lo que Daniel también hizo en Babilonia y de cómo él se mantuvo firme, le quiero preguntar a Lester para comenzar. Obviamente ellos en Babilonia fueron deportados, dirían por ahí, y fueron llevados con el propósito de enriquecer, ¿no? el país y de hacerlo un lugar más fuerte en conocimiento, en cultura, porque se llevaban a los mejores. Sin embargo, Babilonia era un lugar malo, donde tenía las tradiciones, cultura pagana, muchos dioses, pero aún así Daniel y sus amigos resistieron. Pero yo te pregunto hoy, Lester, para vos, ¿qué sería Babilonia? ¿Cómo sería hoy en día ese lugar, lo que llamamos Babilonia? ¿Cómo puedes hacer tú ese ejemplo de lo que era antes, pero también hoy el cuidado de una Babilonia también? Gracias, Rodrigo. La verdad es de que Babilonia, si no ustedes me corrigen, significa muchas cosas y a lo largo de la historia son como la contraposición, digamos, de la cultura judía del pueblo de Israel y versus ahora esos enemigos acérrimos del pueblo, pero de una manera también espiritual e inclusive hasta apocalíptica. Si no estoy mal, se menciona Babilonia también hasta en el Apocalipsis. Entonces sí es como precisamente esa maldad, ese pecado que se puede reflejar en nuestras vidas, incluso hasta hoy en día. A mí lo que me llama la atención es Babilonia, cómo construía su imperio, y es que
para poner un poco de contexto, ¿verdad? Precisamente era la conquista, ellos conquistaron al pueblo de Dios, y dentro de esa conquista que se realizó, de hecho en algún momento nosotros también lo platicamos, y se realizaban muchos tipos de conquistas, ¿verdad? La primera y la más conocida pues es la militar, y obviamente pues ahí es donde ellos destruyeron, digamos, al pueblo de Israel, pero dentro de esa conquista también se conquistaba la parte espiritual, ¿verdad? Y eso es bien importante, porque lo que hacían era como destruir la idiosincrasia, digamos, los valores, los principios, la ética, la moral que traía el pueblo de Israel, y totalmente colocarlo hacia los valores o hacia lo que ellos estaban o querían reflejar, ¿verdad? Entonces me llama mucho la atención de que, aparte de que ganaron, digamos, la parte militar, también querían ellos conquistar al pueblo en la parte espiritual, ¿verdad? Y me llama la atención también cómo hoy por hoy podemos observar cómo las luchas, digamos, o las guerras que se daban en el Antiguo Testamento, hoy no estamos exentos de ellos, pero en la parte espiritual muchas veces no eran unas luchas tanto militares, o eso es lo que nosotros vemos en la Biblia, ¿verdad? Sin embargo, más allá eran aquellas luchas entre dioses. El Dios de Israel, digamos, luchando contra todos los dioses de los demás pueblos, ¿verdad? Y ahí vemos Baal, Moloch, si no estoy mal, un montón de dioses más que relegaban estas culturas paganas, y cómo ellos trataban, o a través de estos pueblos, ¿verdad?, de conquistar al pueblo de Israel. Entonces me parece que hoy por hoy también tenemos una cultura en el que podríamos decirlo así, no sé si me equivoco, pero estamos luchando también, o nuestro Dios podría estar luchando contra otros dioses, ¿verdad? Y precisamente esos dioses, con D pequeña, digamos, están luchando para conquistarnos a nosotros. Entonces, ¿y quiénes somos nosotros? Pues el pueblo de Israel hoy en día, ¿verdad? Y eso es la contracultura, eso es más bien la posmodernidad, eso es todas estas ideologías que estamos viviendo, eso es aquellos valores ya distorsionados, ¿verdad? Y ustedes pueden ahondar más en ello, pero para mí, hoy por hoy, pues existe todavía Babilonia de una manera espiritual, y la lucha o la guerra espiritual, ¿verdad? Que a veces llamamos mucho los cristianos, pues existe, ¿verdad? Y tal vez lo podemos obviar, o lo hemos obviado mucho, sobre todo nuestras iglesias un poquito más conservadoras, pero yo estoy seguro que existe, y Babilonia pues todavía está ahí luchando y tratando de ganarnos esa guerra espiritual. Recordemos también que en este caso, cuando Daniel y sus amigos llegan, definitivamente ellos tenían la presión de la educación, de la cultura, muchos dioses, de repente había que adorar al rey de ahí, y muchas cosas que eran bien complicadas para ellos, que no sabían, ¿verdad? Pero, así como decía creo que es bien importante recalcar que hoy en día cada uno puede seguir con esa situación de que definitivamente no estás estudiando en lugares o universidades donde tal vez se dice ser cristiano, pero evidentemente tiene unas ideologías, tiene estudios que no necesariamente llevan a Cristo. En tu trabajo, en lo que haces, en la música, definitivamente todo eso sí se agrupa para poder crear una cultura como se menciona Babilonia. La presión cultural, lo que uno vive, es bien importante, ¿verdad? Eso, recordar de que uno es cristiano, pero sin embargo el mundo donde uno está, uno quisiera tal vez hasta apartarse y encerrarse, pero la realidad es que no va a ser así. Donde uno vaya, esa cultura, esa presión de hacer lo malo, definitivamente va a ir ahí. Y recordemos que muchos profetas lo mencionan a Babilonia como un pueblo bien complicado, aguerrido, egocéntrico, conquistador. Entonces, cuando eso le sucede a Israel por su propia desobediencia y se lleva a toda su gente, ellos ahí en medio de eso, pues al final deciden ser fieles en medio de un mundo bien complicado. Ahora nosotros entonces debemos de preguntarnos, en medio de este mundo donde estamos con tantas cosas malas de la música, de la presión, ¿cómo estamos actuando ante esa presión cultural que vivimos? Si nos estamos distinguiendo como cristianos, como seguidores y discípulos de Dios, o simplemente como alguien que, bueno, si estoy acá soy una persona, pero si estoy en otro lado o ya en la iglesia soy alguien completamente diferente. Marlon, ¿qué puedes opinar de eso también?
Gracias. Yo creo que es bueno recalcar que quién era Babilonia en aquel entonces, en el libro de Daniel. Y recordemos que estos eventos se dan alrededor del año 600-605 antes de Cristo. Es probable que estos jóvenes hayan tenido entre 17, 20 años a lo sumo, pero el contexto en el que se está dando es un contexto muy, muy triste, muy opresor, digámoslo de esta manera. Es un imperio que está conquistando a base de violencia, a base de espada. Es terrible lo que pasó, y segundo de Crónicas en la Biblia nos describe un poquito, el capítulo 36, de por qué se estaba dando esta cosa o estas situaciones. El versículo 12 dice que el rey Sedequías hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se humilló ante la palabra de Dios, se rebeló ante el rey Nabucodonosor, endureció su cerviz, que es una forma de rebeldía, obstinó su corazón para no volverse al Dios de Israel, y también todos los principales sacerdotes del pueblo, todos los líderes, dice la escritura. Entonces dice que Dios los envió, y el Dios de sus padres envió constantemente la palabra, pero ellos no hicieron caso, al contrario, hicieron escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban las palabras para, al final, digámoslo de esta manera, Dios usando a un imperio violento para castigar a su propio pueblo. Y quizás de alguna manera también debemos de entender que hoy en día, sin querer satanizar la cultura, la sociedad, creo que también es consecuencia de la desobediencia y la terquedad del mismo pueblo de Dios, que muchas veces hemos sido obstinados o nos encerramos en nuestra situación y no hemos querido atender a lo que la Escritura dice y ser obedientes. Entonces pienso yo también que todo esto se da en medio de un contexto complicado. Hoy en día no podemos compararnos tal cual como lo que está pasando allí, pero sí podemos entender que también la sociedad y la cultura hoy en día, más que imponer, es también consecuencia de la desobediencia y el pecado que se está dando no solo en la humanidad, sino también en el pueblo de Dios. Porque el versículo 1 de Daniel dice, da el contexto, pero el verso 2 dice: y Jehová Dios entregó en sus manos a Joacim y parte de los utensilios de la casa de Dios. Estos primeros versículos lo choquean a uno, le dicen, ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios está haciendo eso? Pero entendemos aquí dos cosas. Número uno, es consecuencia del pecado y la desobediencia. Número dos, es la soberanía de Dios. Él está entregando. No es que Nabucodonosor sea un super genio, sino que Dios lo está permitiendo. Dios está, y lo vemos en todo el libro de Daniel, cómo es Dios hilando a lo largo de la historia. Pero también nos damos cuenta cómo Dios es el que permite todo esto para permitir bien que también haya un remanente, jóvenes, señoritas, personas que se mantengan firmes a sus convicciones en medio de una sociedad totalmente corrupta y corrompida, ¿verdad? A mí me impresiona muchísimo, justo cuando en el versículo 8 después se menciona que Daniel ya había decidido, ¿no? Seguir a Cristo, seguir su cultura, su tradición, y creo que eso habla muy bien de varias cosas. Y aquí es donde yo les pregunto a ustedes, ¿verdad? ¿Cómo llegar a tener tal vez ese carácter en medio de una cultura que te va obligando a hacer lo malo, definitivamente? Pero viene Daniel y con la edad y con su convicción, pues dice, no, ¿verdad? No me voy a contaminar, no voy a hacer lo malo, voy a decidirlo. Entonces también, qué fuerte tiene que ser que Daniel venga y diga con la edad, con las enseñanzas que tenía, y decir voy a ser fiel, ¿verdad? Voy a ser fiel a la presión y a todo lo que estaba sucediendo, a las presiones o todo lo que venga, de la comida que se menciona en otros versículos, a la adoración, el castigo que vino para sus amigos, pero esa decisión, cómo uno lo llega a fortalecer. Lester, entonces, ¿cómo crees vos de que uno hoy en día pueda mantenerse firme como Daniel en medio de esa situación, en medio de esa Babilonia? Porque uno solo de ganas no lo hace, definitivamente. ¿Por qué? Porque te van a gustar otras cosas, pero que tal vez necesita uno para llegar a esa convicción. Pues estamos en una sociedad bien, digámoslo así, espiritualizada, por así decirlo.
Es decir, hoy por hoy y en nuestras iglesias tal vez se valora más, hablo a nivel general, ¿verdad? Cristiana, se valora más la experiencia, ¿verdad? Cómo estuvo la alabanza, si Dios me habló, si tuve una experiencia personal con Dios durante el tiempo en el que estuve en la iglesia, ¿verdad? Y se deja de lado mucho las creencias y lo que yo puedo estudiar acerca de la palabra de Dios. Yo creo que esa es una de las partes importantísimas. Una de las cosas bien fundamentales del pueblo de Israel era que precisamente según Deuteronomio, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, y lo repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y hablarás en ellos estando en tu casa y wow, y nosotros nos imaginamos como que toda la casa de ellos estaban llenas, ¿verdad? De los mandamientos y llenos de ese concepto, digamos, del Dios verdadero, ¿verdad? Del gran yo soy. Entonces, no es... digamos, no es contradictorio de que estos jóvenes precisamente hayan tenido esta posición que pudieron tener, ¿verdad? Que se hayan revelado ante la cultura que estaba predominando en ese momento y ante la conquista, ¿verdad? Que querían hacer el pueblo babilónico sobre Israel. Entonces yo creo que es primero esas convicciones, ese estudio, ¿verdad? Y que a partir del estudio de la palabra de Dios, pues desarrollar ellos estas convicciones y poder presentar defensa, ¿verdad? Ante la situación que estaba pasando. Y número 2, me llama mucho la atención que precisamente, como decía Marlon, son jóvenes, o sea, entre, tú bien dijiste, 16, 12 años de edad, y es impresionante cómo jóvenes hayan tenido estas convicciones tan claras. Yo me pongo a pensar cómo, por ejemplo, Moisés, cuando Dios lo llamó y le dijo, es que yo no puedo, yo soy tartamudo y mira, hasta maté, ¿verdad? A gente y luego me fui y soy un convicto. Y no puedo, ¿verdad? Entonces, ¿y qué le dice? ¿Qué les digo cuando llego por allá? Y Dios les dice, diles que yo soy el que soy y yo soy el que te mando, ¿verdad? Y cuando vemos a Gedeón, por ejemplo, y reúne a tanto ejército, ¿verdad? Para pelear la batalla y dice Dios, no, es que son muchos, ¿verdad? Y quita a los que tengan miedo y luego les pone la prueba, ¿verdad? De tomar agua y les dice, no, los que están de esta manera no, y quítalos. Y realmente es Dios trabajando en aquellas personas que simplemente dicen que no pueden, no somos capaces. Pero estos jóvenes, no dice la Biblia que hayan tenido como problemas internos, ¿verdad? Que hayan dudado siquiera, sino que ellos realmente mantuvieron esa convicción. Y yo creo que ahí es donde podemos nosotros aprender de esta juventud. Y estoy seguro que mucha de la juventud hoy en día tiene esa convicción, ¿verdad? Y necesitamos nosotros también regresar a estos principios bíblicos. Fíjate que ahí mencionaste algo. Sí estoy de acuerdo, pero para mí hay algo bien diferente cuando mencionas el tema de se espiritualiza todo. Creo que, bueno, o yo agregaría que se espiritualiza, pero por el deseo personal de que me vean, ¿verdad? Es que como está la alabanza, yo quiero llorar y que me vean. Entonces ahí mi convicción es que me vea espiritualoide, ¿no? Que la demás gente diga, oh, la gran está sintiendo el poder y eso está bien, ¿verdad? O que en la prédica yo esté así asintiendo, la verdad que no sé qué, y de repente recibo y todo, pero es porque yo quiero hacerme notar, por ejemplo, ¿verdad? Porque para mí yo creo que sí es bien importante la espiritualización, porque bien lo mencionaste, desde niños a ellos se les enseña y se les repite y se les dice y se van a dormir con cuentos de los mandamientos, se les repite con todo, pero al final eso es Dios hablándoles, es el Espíritu con ellos, ¿verdad? Entonces nosotros sí necesitamos la espiritualización, pero esa espiritualización viendo a Jesucristo, aprendiendo de Él, que Él sea el centro y no nosotros, porque ya cuando cae en nosotros es cuando quiero que me vean, ¿verdad? Me vean cantar, me vean llorar, me vean arrodillarme, me vean levantando las manos, asintiendo en la prédica, porque al final queremos que me vean y no yo quiero ver a Jesús. Entonces para mí es bien importante esa espiritualización desde pequeños, y ahí es donde entonces viene mi segundo punto, las casas. Creo que es bien importante que en tu hogar, si tú eres joven, estás planificando tener una familia o también ya eres grande, ¿cómo está esa relación con tu familia, con tus hijos? ¿Será que es una relación en el que, como dice el chiste, cuando voy a la iglesia soy una persona, pero afuera soy totalmente lo contrario? Entonces mis hijos me dicen que vayamos a la iglesia siempre porque ahí yo soy alegre, feliz. Entonces también es eso, ¿cómo es mi relación?
¿Será que estoy dejando a la iglesia, a las maestras de la escuela dominical que se encarguen de enseñar toda la Biblia porque para eso están? ¿O yo también diariamente les estoy enseñando Biblia? No solo decirlo, sino con mi vida, ¿verdad? Con mi testimonio de decirles, no hay que mentir, entonces yo no voy a mentir, ¿verdad? Hay que decir siempre la verdad y todo, con mi propia vida también. Entonces creo que desde casa nosotros tenemos que enseñar y recibir esa enseñanza para ese crecimiento. Y de ahí para mí bien importante, porque hay muchos jóvenes, hijos de pastor, así como nosotros, que recibieron de pequeño y fueron a las actividades, pero al momento de decidir mantenerse firme, fueron tibios. Y al final la tibieza comenzó en ellos. Y conforme el tiempo, dejaron de ser tibios, pero se volvieron fríos. ¿Por qué? Porque al final empezaron a permitir lo que sus amigos y los demás decían, que al final uno dice, pues ya lo hice, ya que voy adentrándome, me gusta y me voy. Entonces también creo que como jóvenes o líderes o adultos, también la decisión, tu convicción tiene que estar bien importante. Tienes que decir no a esto, sí a aquello. Y saber de que si es malo, mejor aléjate, mejor corre como José, mejor decir no, ¿verdad? En lugar de estar siendo tibio y de decir, bueno, pues ahorita sí, ¿verdad? Porque estoy con mis amigos, voy a tomar un poquito, por ejemplo. Bueno, solo porque están ellos, no importa, es mi trabajo aquí, como no hay nadie que me vea. Entonces son bien importantes también, que puedes tener toda la enseñanza, pero tenés que tener la decisión de decir, esto no me conviene, por lo tanto me voy a alejar. Para mí 3 puntos bien importantes. ¿Marlon? Sí, de acuerdo con ustedes. El versículo 4 nos da un panorama amplio de este grupo de jóvenes que fueron llevados cautivos hacia Babilonia. Dice que eran muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. De ahí se sostiene que es probable que ese muchacho sea jovencitos, muy pequeños. Pero habla de que tuvieran buen parecer, enseñados en toda sabiduría. Otra versión traduce que tengan aptitudes para aprender. A pesar de que eran jóvenes de la nobleza, jóvenes que tuvieron acceso a diferentes estudios, ellos no tenían cerrada la mente en decir, pues no puedo aprender nada. Al contrario, ya me lo sé todo, sino que todo lo contrario, tenían las aptitudes, la humildad para aprender. También démonos cuenta que el rey Nabucodonosor estaba preparando un sistema tan especial, al parecer a él, y la historia nos dice eso, que a estos imperios les gusta, y específicamente a él, que hubieran otras culturas y que se culturizaran según el imperio babilónico. Y aquí yo quiero hacer una autoevaluación para las iglesias conservadoras, porque nosotros crecimos en iglesias centroamericanas. Muchas veces nosotros como centroamericanos o conservadores somos demasiado cerrados, o sea, nada de nada, y muchas veces caemos en errores por querer ser demasiado cerrados. Pero notemos acá que estos versículos dicen que estos jovencitos aprendieron de la cultura, aprendieron de todo lo que había en Babilonia. Obviamente el asunto específico tenía que ver con la comida, con la bebida, porque también eran situaciones que se daban a los dioses babilónicos, y comer y beber de la comida del rey implicaba también decir, estoy de acuerdo, también lo que estoy comiendo y bebiendo fue dado para los dioses, y yo también estoy comiendo, y con eso estoy diciendo también que estoy de acuerdo con eso. Pero ellos tuvieron que aprender toda la cultura, tuvieron que adentrarse en las ciencias que ellos tenían. Entonces tenían que ser personas que se adaptaran a esa cultura sin perder sus valores. Y el versículo 8 que menciona Rodrigo es justamente eso, el proponer en su corazón. Es decir, en su corazón ellos sabían que había una fuerte convicción acerca de quién habían creído. Entonces yo creo que como para estas nuevas generaciones es bueno mencionarles que se mantengan firmes en sus convicciones, pero que también aprendan. No digan, por ejemplo, ahorita la inteligencia artificial, no, es que es del diablo, es que es la bestia y que no sé qué. No espiritualicemos negativamente las situaciones, aprendamos de ellas, aprendamos de esa situación, adaptémonos a esa cultura. No, que esto y lo otro, y empezamos a satanizar todo lo que hay a nuestro alrededor. Pero realmente tenemos la oportunidad
de impregnar la cultura con valores cristianos, valores verdaderos que pueden exaltar a Dios en donde quiera que nos encontremos. Entonces yo veo que también estos jóvenes se mantienen firmes. Hay otros asuntos ahí que valdría la pena ver. Por ejemplo, Daniel pide permiso. Dice que él lo hace y pide por favor, pero Dios dice que le da gracia delante de la persona con quien va. Es interesante notar cómo estos jóvenes están haciendo lo necesario, tienen todas las aptitudes, se portan adecuadamente, lo hacen educadamente, sin pelear, no están ahí con pancartas, queremos ser libres, somos Israel. No, o sea, su forma de subversiva, digámoslo así, en contra del imperio, es seguir las órdenes, portarse adecuadamente, seguir los lineamientos y decir, bueno, póngannos a prueba. Si ustedes se dan cuenta que somos mejores, pues síganos dando esa comida. Y si no, pues nosotros comemos la de ustedes, no hay ningún problema. Entonces, en eso nos damos cuenta cómo Daniel y estos jóvenes tenían esas convicciones claras, que no tenían temor de poner a prueba en medio de esa situación, porque sabían que Dios iba a respaldarlos aún en medio del peligro que había en aquel entonces. Muy bien, gracias por eso. Al final el tema es bien largo y como decía Marlon, hay muchas otras cosas que se pueden sacar de esto, cosas más puntuales o ejemplos, pero ya llegamos al final. Lo único que ya nos quedaría son las últimas palabras, pero te invitamos a vos que estás escuchando, a ti, líder, hombre, mujer, joven, de todo, que dejes en tus comentarios cómo crees vos también, cómo crees tú que podemos resistir hoy ante el mundo, ¿verdad? Ante la cultura y diferentes ideologías, pensamientos que pueden dañar a un cristiano. ¿Cómo crees tú que uno puede ser firme ante eso? Déjalo en los comentarios, te vamos a leer ahí. Y bien, ya palabras finales, Marlon, algo que puedas agregar a lo que ya mencionaste. Bueno, vale la pena indagar más en lo que es la resistencia no violenta. ¿Y eso de dónde viene? Bueno, viene de Jesús, viene de las Escrituras. Lo vimos ahorita con Daniel, cómo él se resiste de forma no violenta a no caer en ese error. Pero Jesús más adelante dice, si alguien viene y te quiere dar un golpe en la mejilla, ponle también la otra. Muchos interpretamos que eso significa meros mensos, ¿verdad? Déjense pegar y ya. Pero realmente lo que quiere decir en la cultura de aquel entonces es que si alguien daba una bofetada, significaba que la persona lo estaba desdeñando, desvalorizando. Pero poner la otra mejilla implicaba, porque solo era capaz de darlo con la mano derecha, implicaba que si ponía la otra mejilla o que tenía que ser un movimiento raro, extraño o un puñetazo, lo que implicaba decir te considero a mi mismo nivel, o usar la mano izquierda, que también para la cultura de aquel entonces significaba también te considero como alguien de mi nivel porque para poder golpearte del otro lado. Es decir, es una manera de resistir no violentamente y dejar en jaque, por decirlo de esta manera, a la persona que está tomando una actitud en contra de esa persona, en el caso de aquel que vuelve la otra mejilla. Una resistencia no violenta. Y así podemos mencionar varios ejemplos. Si quieren buscar a Rosa Parks, por ejemplo, cuando ella se dice yo necesito un lugar porque en Estados Unidos no habían lugares para negros en los buses, y ella se resiste, hace una resistencia no violenta. Y así muchos ejemplos a lo largo de la historia, y claro, todo sale por la idea de Daniel acá también. Así que resistamos no violentamente a la cultura en la cual nos encontramos hoy en día. Lester, unas últimas palabras. Pues sí, me llama la atención esta resistencia no violenta, y que de hecho podemos hacer cada uno de nosotros en donde nos movilizamos. Yo estoy seguro que ustedes también tienen historias, ¿verdad? De cómo, sobre todo en el periodo de los básicos, en el periodo del diversificado, ¿verdad? Que fue los que estuvimos allí en el Martínez Durán, por cierto, creo que los tres estudiamos en el glorioso Martínez Durán. Y es interesante cómo allí de verdad empieza esa guerra, ¿verdad? Empieza esa lucha, y desde allí nosotros podemos tener esta resistencia no violenta. Y es importante cómo yo miraba, ¿verdad? Entre mis amigos, ellos decían, vámonos a tomar, ¿verdad? El viernes después de salir de clases, y se iban todos, ¿verdad? Ahí iba vos, Y ahí iba yo también. Pues a lo que voy es de que ellos miraban, digamos, la actitud que uno tenía, ¿verdad? Bueno, que se había identificado como cristiano y todo.
y decían siempre, vos querés ir, no sé qué, no sé cuánto. Pero es bien interesante cómo me identifico con ese tema de Daniel, porque de hecho ellos respetaban, digamos, la decisión que uno tomaba. Y cuando yo miraba alrededor, ¿verdad?, con otros amigos que decían, no, es que yo no tomo, y ellos les insistían y caían fácilmente, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios, digamos, nos pone gracia, ¿verdad?, a nosotros mismos en estas decisiones, en estas situaciones que podemos estar pasando, y cómo a través de nosotros, bueno, ellos dicen, respeto tu decisión y no vamos, o no tomas, o que no sé qué. Incluso en el trabajo, bueno, vamos de fiesta, que la gran, o cosas por el estilo, y ellos pues respetaban esa decisión. Tampoco se trata, ¿verdad?, de encerrarnos en una burbuja y decir, no voy a ninguna fiesta, no voy a ningún a nada, ¿verdad?, porque soy cristiano. Para nada. Es importante cómo nosotros debemos de incluso asistir a esos lugares, por ejemplo, a la iglesia católica, ¿verdad?, a un casamiento, a un, no sé, ¿verdad?, con los familiares y algo así, a través del testimonio que nosotros estamos dando en ir a esos lugares. Por supuesto, poniendo nuestros límites, ¿verdad? Como lo hizo bien Daniel, nosotros podemos decir ahora, bueno, ven ahora, ¿verdad?, a mi iglesia y te quiero mostrar cómo lo hacemos nosotros, ¿verdad? Y poco a poco ir ganando, ¿verdad?, a nuestros familiares para Cristo. Entonces, no encerrarnos en una burbuja y pues nosotros tener esa gracia delante de Dios. Termino con, es interesante cómo Daniel le dice a la persona que le está diciendo, no, es que te tengo que dar la carne del rey, porque si no a mí me van a quitar la cabeza. Y él le dice, ponnos a prueba 10 días. Y después de esos 10 días, precisamente ellos estaban mejores que los que sí habían comido esa carne, ¿verdad? Entonces, y al final, ¿verdad? Dice la Biblia en versículo 20, que ellos eran mejores en sabiduría e inteligencia y hasta 10 veces mejores que los otros. Entonces, me llama la atención cómo es ese juego de números, ¿verdad? Durante 10 días los pusieron a prueba, fueron mejores, y al final del todo el proceso fueron 10 veces mejores que los anteriores. Así que yo te animo a ti que seas 10 veces mejor que pues todos nuestros amigos, ¿verdad? Y a través de tu testimonio pues vas a ganar mucha gente para Cristo. No, y al final ahí es bien importante mencionar que Dios no los dejó. O sea, él se la jugó, Daniel confió, y al final Dios lo sostuvo y lo acompañó, y el resultado fue increíble. Y para mí, de mi parte, finalizar, 2 cosas bien importantes. Uno, como ya se mencionó, aprovecha el lugar donde estés, no importa la edad, en tus estudios, en tu trabajo. Dios te puso ahí con un propósito. Y ese propósito de fijo, uno de esos es que vos tenés que aprender, crecer, mejorar en tu profesión, en tu carrera, en tus estudios, con esas personas, con esos compañeros, incluso ser testimonio para ellos. Entonces también, como ellos lo hicieron, ellos aprendieron el idioma, aprendieron costumbres, aprendieron otras cosas, estudiaron en una universidad pública, estudiaron en lugares, ¿verdad?, donde uno dice, ay no, ahí no me voy a meter, pero ellos estaban, Dios los puso ahí y ellos lo aprovecharon. Entonces tú también aprovecha donde estás, crece, y tenés que tener esa convicción importante. Y 2, para mí, bien clave, la comunidad. Ahí en el libro se llama Daniel, pero sus amigos también fueron. Y siempre estaban 2, 3, era raro, ¿no?, cuando estaba uno. Siempre estaban sus amigos. Y al final, entonces, ¿qué quiere decir? También tus convicciones, tus creencias, pero también tienes que tener un grupo que te apoye, que piense como tú, que también te anime a hacer lo bueno, a crecer, que te diga esas cosas no están bien, mejor hagamos esto, basta, bueno, démosle, ¿verdad? Hasta ahí lo decía, déjanos, o sea, no hablaba solo yo, déjame yo, no, nosotros somos un equipo. Entonces también es importante con quién te estás juntando, quién estás dejando que entre a tu corazón, a tus pensamientos, a tu mente, y cuáles son esas decisiones que vas a tomar con ellos. Y bueno, ahora sí, nos pasamos un poquito más de lo normal de los capítulos, pero creo que era bien necesario con esta historia que da para mucho más. Gracias a todos ustedes por mirar estos episodios de LDC, Los de Casa. Recordá, todos los lunes. Gracias Lester, gracias Marlon. Nos escuchamos o nos miramos en una próxima. Recordá, Spotify o en YouTube o Apple Podcast. Nos puedes encontrar y compartirlo con otros. Adiós chicos, que Dios los bendiga muchísimo.